Buenas noches, hermanos, todos los que nos pueden ver y escuchar en estas horas de la noche. Les damos la bienvenida a una transmisión más de esta semana, haciendo mención que la misericordia del Señor nos ha permitido, ¿verdad?, llevar un programa más en esta ocasión, recordando que esta semana es la semana de la Reforma. Escuché en alguna ocasión a alguien que escribió diciendo: mientras unos menguan, Dios ya va preparando a otros para que lleven su palabra, la obra del Señor. Es un dato muy interesante y es exactamente lo que pasó con Martín Lutero en aquella época. Dios en su preconocimiento ya sabía que él se daría cuenta en algún momento de los graves errores que se cometían en aquella época en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la sola fe. Y voy a dar la bienvenida, hermano Billy Ortiz. Me ha acompañado en varias ocasiones y una vez más en esta noche sea bienvenido y le voy a dar tiempo para que salude. Gracias, hermano Kleber, es un privilegio enorme poder acompañar en este programa, pues para estudiar un poco más acerca de las Escrituras y también darnos cuenta de la importancia que aquellas personas en su momento lo hicieron y que específicamente en estas fechas pues nosotros recordamos ahí sí que esas reformas que se hicieron para beneficio de la iglesia, porque recordemos que si estos o a través de Martín Lutero, para ser más específico, no se hubiera empezado con esto, pues quizás viviríamos engañados. Y él a raíz de las Escrituras, porque fue a raíz de la Biblia que se pudo dar cuenta. Exacto. Entonces vamos a comenzar y vuelvo a repetir el tema de esta noche. Esta semana hemos estado hablando acerca de las 5 solas, ¿verdad? Y en esta ocasión lo haremos acerca de la sola fe, la salvación a través de la fe. Y obviamente están basadas en las Escrituras. Romanos capítulo 3, del versículo 27 al 30, y Romanos capítulo 5. Pero hay un dato muy interesante que hermano Billy quiere compartirnos en esta noche. ¿Y cuál es ese dato, hermano? Martín Lutero fue el hombre que tradujo la Biblia al alemán. Y esto para hacerla comprensible a su gente y que fuera relevante para su sociedad, porque en ese entonces la Biblia no estaba en el idioma alemán. Además utilizó la última tecnología que en ese momento había de la época, pues habían inventado algo que estaba revolucionando la historia en ese entonces, que es la imprenta. Y justo cuando la imprenta estaba saliendo, pues él aprovechó esa tecnología de último momento y tradujo la Biblia al alemán. Así que es un dato que debemos de conocer y muy importante. Muy bien. En esta ocasión vamos a tratar de basarnos en esta sola, ¿verdad? Pero primero que nada vamos a preguntarnos si usted que nos escucha y nos ve en algún momento se ha preguntado, pero ¿qué significa o qué es la sola fe? Hermano Billy, ¿puede compartirnos el concepto? ¿Qué es la sola fe? La sola fe, pues Martín Lutero dijo que algo que nosotros tenemos que tener muy relevante es que que por medio solo de nuestra fe, o sea que no hay otro medio, sino que tiene que ser solo por fe, el cual nosotros podemos ahí sí que confiar en nuestro Dios o poner toda nuestra confianza a través de la sola fe. Exacto. Es la enseñanza que dice que la justificación se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. Eso es exactamente lo que Martín Lutero trata de hacer entender a la gente en esa época, porque él se da cuenta que al profundizar, investigar, se da cuenta que estaba en la oscuridad de la ignorancia. Pero cuando él ve las Escrituras, lee los textos, se da cuenta que Romanos es muy, muy veraz en decir que solamente por medio de la fe es el medio para recibir la salvación, la justificación. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a, por supuesto, que la Biblia nos diga, ¿verdad?, cuál es el medio de la fe en esta noche. Y mire, vamos a ir a capítulo 3 de Romanos. Hermano Billy, quiero que nos lean esta ocasión capítulo 3 de Romanos, versículo 28.
Así es, vamos a leer Romanos 3, 28. Vamos a empezar desde el 27. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y es algo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Y esa es la base de la sola fe. Romanos capítulo 3, versículo 27, 28, 29 y 30. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida por cuál principio, por el de la observancia de la ley. No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No lo es. También es de los gentiles, sino también es Dios de gentiles. Exacto, esta es la base. Aquí está la base para la doctrina protestante de la sola fide, o sea, solo por la fe solamente. Esta es la base que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y que Martín Lutero en su momento se da cuenta que ningún ser humano puede contribuir para eso. Y eso es algo que más adelante vamos a mencionar, pero en esta ocasión recordemos que lo que hace mención en la sola fe es que el medio de la justificación, el móvil, es la fe. Ese es el punto. Exacto. Y que no es por las obras. Exacto. Como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Exacto. Ahora, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la justificación? Exacto. ¿Qué es la justificación, hermano Billy? Es declarar ser justo, recto, pero esto es en relación correcta entre Dios y la justicia. Exacto. Entre Dios y la criatura, o sea, entre Dios y el ser humano. Exacto. Y recordemos que hay un pasaje muy citado y muy utilizado donde muchas personas se excusan, ¿verdad? Y les da licencia para pecar. Romanos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y ellos se dan licencia para pecar basándose en ese texto. Pero en realidad recordemos que lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, que es que en realidad el ser humano siempre es injusto. Pero por medio de la fe, o sea, Jesucristo, al estar unido a nosotros y nosotros a Él, su justicia es imputada. O sea, Él nos declara, pero Él nos declara justos cuando éramos culpables. Pero el móvil o el medio es la fe. Y Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. Entonces es la fe la que nos justifica, la que nos salva. Ese es el medio que nos da a nosotros, más que todo, la posición frente a Dios de estar en lo correcto. Eso significa la justificación, es que ya tenemos una relación correcta dentro de Dios y nosotros, cosa que ninguna obra de la ley puede hacer. Solamente se consigue, exacto, por la fe, al unirnos a Jesucristo. Muy bien. Sí, eso es, exacto. Y es que la doctrina de la fe propone en Cristo que sea suficiente, o sea, que no busquemos otro medio, que seamos suficientes en Cristo para que los pecadores sean aceptados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Exacto. Y aquellos que rechazan ahora, ¿qué sucede con aquellos que rechazan la sola fe o la salvación? Pues ellos sostienen un evangelio basado en obras que difieren en las enseñanzas que se encuentran en las Escrituras. Porque lamentablemente el ser humano hoy se ha considerado como en aquella época. Inclusive en aquella época los monasterios creían que al comprar las indulgencias, al hacer una penitencia, uno está ganándose la entrada al cielo, pero lo rechaza rotundamente la Biblia, porque en realidad esa no es la verdad. Y Martín Lutero obviamente se da cuenta de ese grave problema en la que la mayoría de la iglesia de esa época estaba sumergida. Entonces él propone en sí
ir en contra de aquello basado en las escrituras. Y es por ello que se hace una gran revuelta, porque obviamente la gente está bajo la oscuridad de la ignorancia. Y créanme que en esa época lo que pretendía la religión, el Estado, era someter a la gente a la oscuridad de la ignorancia. Pero Martín Lutero, cuando descubre esta gran verdad, su mundo, su entorno en cuanto a esto empieza a cambiar, porque empieza a comprender quién en verdad está detrás de todo y quién es ese Dios a quien en verdad necesitamos conocer. Y se da cuenta de que la fe es suficiente, que no necesitamos un agregado para la salvación, porque la fe siempre ha sido suficiente. Ok, muy bien, hemos comprendido, ¿verdad?, qué es la sola fe, qué es la justificación. Y ahora vamos a hablar de dos puntos muy importantes. La justicia por la fe excluye la jactancia, y vamos a hablar acerca de la justicia por la fe es aplicable a todos. Muy bien. A ver, hermano Billy, háblenos o coméntenos algo acerca del primer punto. La justicia por la fe excluye la jactancia. Pues en esto es cuando nuestra salvación es un asunto muchas veces de obras, y que nosotros lo queremos ver que es por obras. Es cuando nuestro orgullo es alimentado. Exacto. Pero no hay mérito alguno para nosotros. Y esto también pues se encuentra en las escrituras, en donde nosotros podemos ver que no es así, porque al final nosotros sabemos que es a través de la fe que nosotros pues nos justificamos. Exacto. Y créanme que en algunas religiones algunos piensan que al morir uno rinde culto a cierto Dios, y eso es algo que se practica en otros lugares. Pero sinceramente nos damos cuenta que las escrituras rechazan rotundamente el orgullo. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿verdad?, de que en ningún momento nosotros podemos cooperar. En ningún momento dice que nosotros tenemos que agregarle un esfuerzo más para contribuir en la salvación o en la justificación. Pero el apóstol Pablo en sus cartas siempre recalcó el mismo punto, que la justificación, la salvación siempre va a ser solamente por la fe. Y es exactamente lo que nosotros necesitamos comprender, lo que Martín Lutero quería hacer entender a la gente. Y lo mismo sucede hoy. Hay millones y millones de religiones, y lo único que pretenden hacer es que hacernos creer a nosotros que existe más de una verdad, más de una manera, más de un método, formas para llegar ahí sí que a la salvación, y cuando en realidad solo existe y eso es exactamente lo que pasó en esa época. Por eso es que Martín Lutero toma la decisión, respaldada obviamente, las escrituras le empujan a eso, de ir en contra de todo aquello que se estaba practicando, porque lamentablemente la gente de aquella época estaba cegada. ¿Por qué? Porque recordemos que el pecado cega al hombre, lo cega completamente, y de esa manera no puede ver la verdad. ¿Por qué? Porque sufre miopía, ¿verdad? Exactamente, y es que recordemos que en esas épocas o en ese tiempo ellos venían y se querían justificar a través de pagar las famosas indulgencias y de esa manera encontrar salvación, cuando en realidad pues no es algo que venga a nosotros y contribuya. Y eso se puede incluso hoy en día caer en un error, que alguien puede estar pensando que porque, pero si yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, ojo, no estamos confundiendo que no lo den, no estamos diciendo que no lo den, pero en eso no justifica nuestra salvación, porque pueden estar ahí sí que dando el recurso que tengan, pero si no están bien delante de Dios, pues no va a justificar para nada. Exacto. Hay una frase que me llamó mucho la atención estos días, que dice que si no lees, estás en un peligro, porque te hace creer en todo lo que te digan. O sea, si nosotros no nos damos cuenta de que las verdades siempre han estado frente a nosotros, siempre vamos a intentar ir tras la corriente o seguir la corriente que la sociedad nos impone. Y lamentablemente a veces son ideas que las escrituras las rechazan. Y eso es exactamente al punto al que estaba llegando la Iglesia Católica Romana en aquella época. Pero hoy nosotros podemos llegar a ese punto, claro que podemos llegar. Y eso es exactamente relacionado a lo que dice nuestro hermano. ¿Por qué? Porque yo digo, es que yo cometí un pecado, pero ¿lo puedo compensar? Voy a hacer dos bienes.
para justificar y cubrir este mal que he hecho. Entonces yo vengo, pequé, no fue tan grave, no fue público, fue algo secreto, pero yo vengo y digo, Señor, perdóname, lo sé que pequé, pero aquí está, Señor, voy a ofrendar más de lo que había hecho. Y eso es como que decirle, Señor, mira, o sea, te estoy agregando, exacto, te estoy agregando algo. Ajá. Y eso es exactamente lo que sucedió en esa época. Y esto puede crear controversia e incomodidad en algunos. No estamos diciendo que no ofrenden, pero que tampoco eso nos diga a nosotros que estamos teniendo más méritos para ganarnos el cielo, cuando en realidad el apóstol Pablo no dice en ningún momento eso. Exactamente. Y eso es algo que en realidad, les vuelvo a repetir, puede crear inconformidad con algunos, pero se puede caer a ese punto, se puede caer. Por ejemplo, si muchos de nosotros no tenemos una relación personal diaria con Dios, podemos decir, pero esta semana, bueno, no fui, pero voy a ir el domingo. O sea, como que el domingo, o sea, somos más espirituales que los otros días, ¿verdad? Que el resto de la semana. O sea, con este domingo voy a justificar, voy a, como quien dice, voy a hacer lo que no hice esta semana. Cuando en realidad no tiene que ser de esa manera. Caemos a lo mismo. Es como que voy a ir y tal vez no literal, como lo hace la Iglesia Católica de confesar pecados, pero creemos que a través de eso nosotros vamos a ir y decir, Señor, pues aquí esto y lo otro. Con eso no estamos diciendo que nosotros no tenemos que orar y comunicarnos con el Señor y decirle todo a Él, porque al final Él conoce todas nuestras acciones, por más mínimas que sean, pero que no caigamos en ese error, porque solo a través de la justificación, por medio de la fe, nosotros encontramos la salvación. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros entonces? Que vivamos una vida plena y que esto no sea solo de domingos o de un día en específico, es una vida diaria, constante, todos los días. Y lo que pretendemos hacer en esta noche y lo que estamos tratando de hacer entender a todos los que nos escuchan y nos ven es que esto tuvo una gran repercusión en esa época y un gran peso, y que hizo ver a muchas personas en el error que estaban. Y para hoy tiene que ser un reflejo que nos ayude, ¿verdad?, a cómo no caer también en aquellos errores que en esa época de la historia se cometieron. Y por ello, como cristianos hoy debemos entender que nosotros no podemos contribuir, no podemos agregarle algo más a la justificación, porque la justificación es ejecutada, es efectuada en el momento que nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo. Y quiero decirles también de que hay algo muy importante. La fe no es algo que nosotros podamos crear por sí solos, sino que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Y es algo que, como lo dice la misma Biblia, es la convicción de lo que no se ve. Y es por eso que a veces el mundo no lo asimila, porque la fe es la convicción de algo que no se ve, pero que nosotros sabemos muy bien. Nosotros decimos, bueno, por fe vamos a hacer tal cosa, o actuaremos en relación a, es a través de la fe. Es algo que nosotros los cristianos pues nos llega a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que si lo hablamos, el mundo, algunos pues no lo van a entender tan fácil. ¿Por qué? Porque ellos quieren que sea palpable, que se pueda ver, y cuando en realidad pues no es así. Exacto. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es la justicia por la fe es aplicable a todos. Y es aquí donde recordemos, ¿verdad?, que San Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los pasajes muy citados, donde menciona, ¿verdad?, que Él vino al mundo a morir por nosotros, para todos aquellos que quieran ser salvos, ¿ven?, por medio de la fe. Y también Romanos es muy claro en eso, que la justificación solamente se halla a través de la fe. Y esta invitación está hecha para todos. Y eso es exactamente lo que Martín Lutero quiso alcanzar en aquella época: sacar de la oscuridad de la ignorancia a la gente al que había sido sometida por el gobierno, el Estado, la religión, y traerlos a la luz verdadera. Y lo que pretendemos en esta noche es lo mismo, ¿verdad? O sea, muchos de nosotros podemos estar confundidos, quizás indecisos aún, pero esta invitación a alcanzar la justicia por medio de la fe está abierta para todos. Para todos. Y recordemos que ahora tenemos las escrituras en un infinidad de idiomas, y cada uno puede por su propia cuenta
ir y buscar y leer la Biblia, porque al final, ¿por qué surgieron estas reformas? ¿O por qué se empezó a mencionar de que solo era por gracia, que solo era por la fe? Por ponerle unos ejemplos, es que Martín Lutero escudriñó las escrituras, leyó las escrituras, y al momento de que él empezó a estudiar la Biblia, se dio cuenta del error en lo que la iglesia andaba en ese momento, y es por eso que él empezó y dijo, no, esto está mal. Y es lo que nos invita a nosotros también y nos tiene que motivar, animar a investigar más, a indagar a través de las escrituras, porque nosotros somos humanos y podemos fallar, y cualquier otra persona o alguien que usted pueda escuchar. Si uno no está seguro, pues hay que ir a las escrituras. Exacto. Y, ¿saben? Eso es muy importante que comprendamos, de que Martín Lutero obviamente tenía un montón de dudas, estaba confundido. Y él considera que en el momento que entra al monasterio a estudiar teología, lo va a encontrar. Pero lamentablemente cuando está en ese proceso se da cuenta que le meten un montón de ideas que la Biblia no las respaldan en ningún momento. Y él se castigaba porque quería someter a su cuerpo, quería tener dominio propio. Y él consideraba que castigándose a sí mismo hallaría quizás la justificación o la aceptación ante Dios. Perdón. Exacto. Y esa es una de las grandes interrogantes que Martín Lutero tuvo. Pero en el momento que se encuentra con Jesucristo, con Dios mismo, y haya la respuesta en las Escrituras, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, todo su mundo empieza a cambiar, todo lo que gira en él empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a tener sentido la existencia de Dios en su vida. Exacto. Y esta invitación de la justicia por la fe es aplicable a todos, o sea, está abierta esta invitación. Haga de cuenta que usted y yo somos criminales, la justicia nos busca, ¿verdad? Y en el momento que nos encuentre nos va a encarcelar. Y es exactamente en la vida espiritual, todos estábamos destituidos, no teníamos forma, manera alguna de entrar al reino de los cielos. Éramos culpables definitivamente, pero gracias a que Dios nos convence a través de su Espíritu Santo, Cristo en ese momento empieza a ser nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor. Le decimos a través de una oración, ¿verdad?, que Él sea nuestro Salvador. Y en ese momento, cuando Él entra en nuestra vida, toma posesión de nosotros, llegamos nosotros a alcanzar la justicia a través de Él. Y en ese momento todos nuestros delitos son eliminados, son borrados. Una nueva cuenta se empieza. Ya no podemos ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque aquello que estaba en contra nuestra fue absuelto. Entonces esa es la justicia que Dios ofrece hoy. Y eso es exactamente lo que Martín Lutero quería enfocar. Quería que la gente lograra entender. Porque repito esto, la gente en aquella época había sido sometida a la oscuridad de la ignorancia. La iglesia, todos aquellos monjes, las personas de alto clero, exacto, de nivel, tenía esa idea que con la autoridad que tenían podían someter a la gente a la ignorancia, y lo estaban logrando. Y lo estaban haciendo, exacto. Porque estaban poniendo sus propias reglas y normas, y muchas veces fuera de la Biblia, y hoy en día suele pasar lo mismo, y por eso uno tiene que tener cuidado que si no está en la Escritura, pues no Exacto. Y es ahí donde Martín Lutero se da cuenta que en realidad se está cometiendo muchos atropeos. Por eso la palabra reforma, ahí está el prefijo re, o sea, reestructurar, o sea, reinventarse, porque todo lo que estaba necesitaba una forma diferente, que esta vez le diera la posibilidad a todos de conocer la verdad. Ese es el punto. Y en esta noche lo que nosotros queremos invitar, exacto, que todos tuvieran la posibilidad de conocer la verdad y que salieran de esa oscuridad de la ignorancia al que habían sido sometidos. Exacto. Exactamente. Así que, hermanos, en esta noche lo que queremos es que comprendan, ¿verdad?, que lo que Martín Lutero logra, lo que hace, fue porque Dios lo permitió. Y quizás usted diga, pero ¿cómo sé que Dios estuvo en la historia? ¿Cómo sé que Dios respaldó aquella época? Entonces tengo otra pregunta. Si Dios no estuvo en esa época, ¿cómo sé que está hoy? ¿Cómo está en esta época? Claro, Dios es el mismo, es eterno, no puede cambiar, no puede desaparecerse así de la nada y dejar de existir por un tiempo. No puede hacer eso. Todo lo que ha sucedido a través de la historia, Dios siempre ha estado presente, y eso nos da a nosotros uno de los puntos importantes: darnos cuenta que toda la historia nos sirva como un empuje
para que hoy no se cometan los atropellos que en aquella época se cometieron, donde había necesidad de una reforma. Sí, y recordemos que en las escrituras también nosotros tenemos pues lo que conocemos como leyes o los 10 mandamientos y en general todos los reglamentos que posteriormente se fueron ahí sí que agregando. Y podrá alguien decir, bueno, entonces con la fe venimos y anulamos la ley y la ley ya no. Eso podría preguntarse a alguien, alguien decir esto, pero recordemos que no, también la misma Biblia nos da la respuesta. Y es que no es que meramente por la ley nosotros pues, ahí sí que, o por la fe, perdón, anulemos la ley, no. Al contrario, viene y viene a confirmar la ley. Y en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo mismo, pero, o sea, el hermano Billy nos está diciendo, ¿verdad?, de que en ningún momento se anula. Lo que nos hace mostrar a nosotros que somos culpables y que necesitábamos un intermediario, alguien que nos justificara, porque la ley nos mostraba lo pecadores que éramos. Pero gracias a la llegada de Jesucristo y el medio de la fe, pudimos y se puede alcanzar la justificación. En ningún momento se anula la ley nos muestra lo pecadores que somos. Y por esa razón, como decimos, ¿verdad?, había cola que nos pisaba, porque teníamos antecedentes. Y era razón y tan justificable que Dios dijo, ¿verdad?, aquello que dicen Romanos. Todos éramos pecadores, todos estábamos allí. Por esa razón no podíamos tener parte en la gloria. Sí, y es por lo mismo que dice que no hay ni a un justo, no hay ninguno. Pero a través del Señor Jesucristo y a través de la fe, pues nosotros podemos alcanzar esa justificación. Exacto. Muy bien, hermanos. En esta noche vamos a detenernos aquí, ¿verdad? Y lo que decíamos es que ustedes puedan darse cuenta que siempre que se cometen errores, siempre va a haber alguien quien esté dispuesto a dar una reforma, o sea, reinventarse. No estamos diciendo que la Biblia necesite ser reinventada, no. Sino que a veces lo que se hace fuera de ella son detalles que a veces pensamos que es que esto no hiere a nadie, no puede lastimar a nadie, pero a veces las escrituras no hablan de tal cosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, que nuestra vida, que lo que pensamos, lo que hacemos, no esté fuera de ella, porque si estamos yendo más allá de lo que las escrituras nos dicen, estamos cometiendo un error. Sí, es que más allá de querer decir que estamos reinventando, es volviendo a la escritura, volviendo a lo que realmente la Biblia pues nos enseña y nos dice, porque es justo lo que estaba pasando en ese momento. Ya se estaban saliendo fuera y ya era bastante. Tuvo que venir alguien y empezar. Y eso no es desde esa época. Si nosotros estudiamos la historia, hay autores antes de Martín Lutero que ya estaban intentando hacer estos cambios, y también hay muchos después de él. Y con esto no queremos dar toda la solvencia a Martín Lutero, porque hay algunas cuestiones que vinieron otros y dijeron, sí, tal vez Martín Lutero tenía razón en tal situación, pero en esta no. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Escudriñar las escrituras, porque a través de ellas nosotros vamos a hallar las verdades. Y una de las cosas importantes para dejarles a ustedes a pensar es esta. ¿Qué hubiera pasado si Martín Lutero no se hubiera atrevido a ir en contra de las corrientes de aquella época? ¿Qué hubiera pasado? Yo quiero que ustedes mediten esta noche y se respondan y se den cuenta que en realidad se necesitaba esto. Pero una de las cosas importantes que tenemos que reconocer es la valentía que él tuvo, las agallas que él tuvo y sobre todo el respaldo de Dios, porque en realidad Dios fue el que lo utilizó y ha marcado un antes y un después. Así que vamos a despedirnos en esta noche y queremos desearles desde ya bendiciones a todos y a continuar siguiendo las transmisiones de este canal, ¿verdad? Y hermano Billy, bendiciones y puede despedirse de su audiencia. Amén, así que vamos a irnos despidiendo con estos textos. En Romanos 3:30 dice, pues no hay más que un solo Dios, porque Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están.
¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Yo creo que ha sido un privilegio enorme poder acompañarlo y que poder escudriñar la palabra del Señor, poder estudiarla y darnos cuenta de estos 5 principios que son muy marcados y que nosotros tenemos que, a raíz de la palabra del Señor, pues estudiarlos más a profundidad y darnos cuenta, porque son temas bastante extensos que Sí. nosotros tenemos que ver. Muy bien, bendiciones y desde ya una feliz noche para todos.